ya que hemos dado un cuarto de hora de cortesía. Muy buenas noches. Como director de Cáritas Diocesana de Jaén, es para mí, digo esto simplemente porque ahí veo caras que no son conocidas y sospecho que a lo mejor a mí tampoco me conocen, ¿no? Dirán, ¿quién es este tío que está aquí hablando, ¿no? Bien, pues decía que es un placer, como es lógico, estar aquí esta noche en Úbeda y en esta mesa para presentar un libro que consideramos que tiene un enorme valor. Y para nosotros, como Cáritas, tiene un enorme valor porque tanto el autor del libro como la editorial que lo ha hecho realidad y le ha dado forma, pues han tomado la decisión de donar a Cáritas la totalidad de los ingresos producidos por la venta de estos libros. Como comprenderán, esto me obliga a hacer una manifestación pública de agradecimiento hacia ambos, tanto la entidad, la editorial, como el autor, Manuel Contreras. De agradecimiento enorme porque Cáritas funciona gracias a las ayudas que recibimos y lamentablemente, como antes comentaba fuera de contexto, lamentablemente las ayudas por parte de las administraciones públicas cada día son más pequeñas, más reducidas y las necesidades que tenemos en Cáritas cada día son mayores, ¿no? De ahí que nosotros tengamos una actitud, lógicamente, insisto, de agradecimiento tanto para don Manuel Contreras Gallego como para don Miguel Ángel Barrero Barrios, que es el director general de Editorial Didabuc. También hay que agradecer que esta presentación se haga en la persona a través de nuestro vicario general, don Francisco Juan, que es una persona de enorme nivel intelectual y de conocimientos teológicos y religiosos, ¿no? Entonces, que venga él a hacer esta presentación y la presentación del libro, lo único que le da es un enorme nivel y categoría al acto. Y no tengo más remedio que agradecérselo, habida cuenta la finalidad de esta publicación. Yo diría también que el libro no está al margen de Cáritas. El contenido del libro tiene cosas de enorme trascendencia para los que somos cristianos que desempeñamos nuestra labor de servicio en la Iglesia en Cáritas. A los que lo compren y lo lean, que tengan especial interés en leer algunas de las unidades temáticas, como es la de la dignidad humana, por ejemplo, o el tema de la moral social, que para nosotros es básico. Tener conocimiento exacto de lo que significa la dignidad humana y valorarla en sus justos términos de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, pues es, diríamos, el pan de cada día, es nuestro quehacer, porque difícilmente podemos ser testigos de la presencia de Dios en el mundo y del amor de Dios si no tenemos una idea clara de lo que significa la belleza y la hermosura del ser humano ante los ojos de Dios. Y la moral porque nos lleva a conocer en profundidad los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que es aquel conjunto de documentos de la Iglesia que nos orientan, nos asesoran y nos dicen qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar ante cualquier ser humano que se nos ponga delante, que estemos delante de él y lo miremos a los ojos. Yo siempre estoy diciendo que el valor del ser humano es ilimitado porque el amor que el Señor le tiene a cada uno, nos tiene a cada uno de nosotros con nombre y apellido, es infinito y entonces nuestra actitud y nuestro quehacer en el día a día tiene que ser acorde con este planteamiento. No me extiendo más porque no es lo importante, es lo que viene después. Insisto, muchísimas gracias Manolo, muchísimas gracias Miguel, y si ahora supongo que querrás tú decir alguna cosa, te voy a pasar la palabra y comentas algo. Muy bien, pues el agradecimiento es nuestro.
realmente Didacbook tiene un marcado objetivo educativo. Sí que es una empresa y queremos salir adelante, pero creemos que salir adelante va a venir dado pues por la buena voluntad que ponemos en lo que hacemos y que lo que hacemos pues sirva para mejorar con ese gran propósito que nació, la educación, ¿no? Y por contribuir a ello. Y bueno, pues mérito ninguno, porque vamos en el mismo barco y caminamos hacia el mismo objetivo. Entonces, bueno, pues más que nada, al contrario, agradecer que hayamos tenido esta colaboración y esta confianza para poder hacerlo. Bueno, decir desde la editorial que, bueno, yo, en primer lugar, más que como editor, hoy estoy aquí como alumno de Manolo, que fui allá por el año 1996, y él fue el primero que me presentó las cosas de Kant y me empezó a hablar de cosas que me parecían muy interesantes y que me abrieron un camino para investigar, ¿no? Me dejó con ese buen regusto que te hace admirar esa materia que te enseña un buen profesor. Así que, pues, estoy aquí acompañando a Manolo en muestra de agradecimiento de aquella semilla filosófica que en su momento dejó en mí. Y bueno, pues ya digo, que ese es un poco el fundamento de la presencia de Didacbook aquí hoy, ¿no? Bueno, en cuanto al libro, la verdad es que es un libro que tiene un origen que lleva cociéndose mucho tiempo. Ahora expresará Manolo más concretamente esos orígenes, pero bueno, yo veo reflejado muchas de esas cosas que veíamos en clases de filosofía, lo veo reflejado en el libro. Y bueno, supongo que eso lleva pues mucho tiempo, ¿no? Muchos años de reflexión y de ir poquito a poco haciéndose de un material que ha ido trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Y eso se nota. Y más concretamente, además, ha sido un proceso de prácticamente, creo que 4 años, desde que yo le comenté a Manolo que estaba en proyecto, bueno, y ya de hecho era una realidad, al menos administrativamente, la editorial Didacbook, y ya él en su momento me dijo que bueno, pues tenía una serie de materiales y le estaba dando vueltas para ver cómo se podría confeccionar con eso un libro. Ese proceso de tanto tiempo culmina con el producto que tenemos aquí, que creo que es bastante digno, ¿no? Y bueno, pues no me voy a extender mucho más sobre eso, porque ahora tanto don Francisco como Manolo pues también nos van a decir algo sobre ello. Y bueno, pues destacar en última instancia o recalcar que hay un trabajo concienzudo debajo de todo ello, y que una de las cosas que creo que también va a quedar claro es que el libro habla de moral, pero no da lecciones de moral. Y eso es algo que, bueno, pues que en cuanto a editorial, pues valoramos también positivamente para poder publicarlo y sacarlo adelante. Así que, bueno, pues reiterar mi agradecimiento y espero que os guste lo que tiene en su interior, que ahora vamos a ver más. Muy buenas noches, compañeros de mesa, señoras y señores. La presentación de este libro la he estructurado, lo digo por manía de docente, ¿eh? Yo quiero siempre, cuando inicio una exposición, decir, voy a hacer esto, esto y esto, ¿eh? En 3 partes fundamentales. Una presentación de la situación actual de la moral o de la ética, afectada por un concepto que podemos denominar crisis, pero entendiéndolo en sentido etimológico griego, de juicio, separación, discernimiento, no solamente con una vertiente negativa, sino también como una oportunidad de
hacer alguna aportación, que en el caso concreto que nos ocupa es la aportación que hace este libro desde el humanismo cristiano. La segunda parte me centraré en la estructura del libro, la presentación de los principales contenidos y finalmente ofreceré una serie de conclusiones. El 6 de octubre de 1993, pocos días antes, la víspera prácticamente de la publicación de una de las encíclicas más señeras de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, dedicada precisamente a la moral, aquel recordado Papa afirmaba: «Deseo que sea reconocido por todos el deber de buscar y vivir la verdad. Este es el punto esencial de mi encíclica. Buscar y vivir la verdad». Yo como historiador, aunque sea aficionado, me doy cuenta cómo uno de los ejes que ha vertebrado a lo largo de los siglos la historia de la humanidad ha sido precisamente lo que dice San Juan Pablo II, la búsqueda de la verdad. Una búsqueda que es existencial, que no es simplemente una búsqueda intelectual, abstracta, fría, no. Es una búsqueda existencial que da sentido a la vida y que en algunos personajes especialmente queridos para muchas personas y para mí también, pues lo vemos encarnado. San Agustín, cómo San Agustín toda su vida fue buscando esa verdad. En las confesiones él mismo dice cómo esa verdad él la buscaba fuera, pero luego dice: in interiori homine habitat veritas. En el hombre interior, en el ser humano interior, es donde habita la verdad, como reflejo de la verdad objetiva de Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Así se entiende ese imperativo de buscar la verdad y de vivirla, como recordaba San Juan Pablo II. Es cierto que no está de moda hablar de verdad. Yo terminaba de leer anteayer el último libro, la Letzte Gespräche, que dicen los alemanes, las últimas conversaciones, de Benedicto XVI. Y precisamente una de las afirmaciones que él hacía a partir de las preguntas que el periodista Peter Sebald le proponía era cómo se había oscurecido el concepto de verdad, cómo esa búsqueda de la verdad, que había sido uno de los ejes de la historia, sobre todo de Occidente, pues hoy en día, a partir de la modernidad y ya sobre todo de la posmodernidad, había dejado de ser pues uno de los motores de la historia. Es más, se cuestionaba seriamente la posibilidad de llegar a conocer una verdad a la que podíamos denominar objetiva, entre comillas. El mismo pontífice, el mismo Benedicto XVI, Papa emérito, recordaréis cómo había acuñado una expresión que era la dictadura del relativismo. Él lo hizo en esa homilía previa al cónclave en el año 2005, donde fue él elegido Papa. Y esa dictadura del relativismo, que dice que no hay ninguna verdad objetiva, lo cual ya es una verdad objetiva. Si no hay ninguna verdad objetiva, ya estamos afirmando de manera categórica una verdad. Es, en cierto modo, ese eco que recorre también la historia de la filosofía, de eso sabe Manolo bastante más, del escepticismo. El escepticismo que vemos reflejado de una manera muy cruda en el diálogo entre Jesús y Pilatos, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice que él viene en nombre de la verdad y Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? La verdad la tenía encarnada, flagelada, sangrienta y sufriente delante de él. La verdad con mayúscula: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy en día, sin duda alguna, podemos hablar de una crisis moral, cuyo origen se explica por la conjunción de tres circunstancias. Una, podríamos decir, de tipo cultural, ya dentro de la Iglesia una de tipo pastoral y más concretamente de tipo teológico, sería la tercera. El dato cultural nos viene dado pues por esa crítica que se hizo a partir del siglo XIV del nominalismo al esencialismo. Empieza ya con Guillermo de Ockham y toda la escuela. A partir de ahí surge una crítica sistemática a ese esencialismo que hablaba de la existencia de los principios categóricos del ser. La verdad, la bondad, la belleza no existen. Esa crítica sistemática
en cierto modo, genera el relativismo y genera el subjetivismo. Pero junto con eso también hay un giro antropológico importante, sobre todo a partir de la Ilustración. Cuando Immanuel Kant, al que luego nos referiremos, publica en 1784, Was ist Aufklärung, que es la Ilustración, pues dice que la Ilustración se encierra en un dicho latino, sapere aude, ten el valor de saber, por ti solo, no tenga ningún tipo de tutela. Eso se aplica luego, evidentemente, a la religión como una realidad, y vendrán en el siglo XIX ya los maestros de la sospecha, que en cierto modo atenaza las capacidades más nobles del ser humano y lo reducen a un estado de infantilismo. Eso lo vivimos todavía hoy en día cuando nos dicen que los creyentes somos un poco tonticos, ¿eh? La religión nos atonta y que no es moderno, ni racional, ni etcétera, 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 etcétera. Cualquier tipo de autoridad es puesta en cuestión, aunque nunca como ahora hemos estado tan controlados. Aunque nunca como ahora hemos estado tan controlados. Por lo tanto, si no hay una fundamentación trascendente, religiosa o revelada de la moral, es posible que haya una moral de tejas para abajo, una moral racional. Ese ha sido un gran debate que todavía sigue abierto y que, como diría un común amigo nuestro, de Manolo y mío, están los que afirman que dicen que sí y los que niegan que dicen que no, evidentemente, ¿no? Hay, pues, corrientes de pensamiento que hablan de la posibilidad, de la necesidad de una ética sin referencia a lo religioso, una ética racional. Recordaba en Jaén, pues, el libro ese. Yo hubo un tiempo en que me interesó este tema y compré varios libros y intenté leer algunos, otros no conseguí terminarlos, como el de Esperanza Guisán, que falleció pues en diciembre del año pasado. Ética sin religión para una educación cívica laica. Tenemos ese dato, podríamos decir, cultural. Luego tenemos un dato pastoral, y es que, evidentemente, los cristianos, como dice Jesús en el Evangelio, sin ser del mundo, estamos en el mundo. Y eso es una postura un poco difícil, paradójica, porque estar en el mundo sin dejarse a veces afectar por algunos de los criterios que a través de la cultura, de los medios de comunicación, de la cultura dominante se nos imponen, es realmente difícil. Y eso también ha hecho que la duda sistemática, generalizada, la crítica, podríamos decir, casi continua y como una postura que se toma porque sí, la crítica a principios, podríamos decir, objetivos de autoridad, también dentro de la Iglesia se difunda. Y está también el dato específico, y es muchas veces la disparidad que hay, pues, entre la doctrina moral de la Iglesia y algunas posiciones teológicas que no están en consonancia en algunos aspectos con esa doctrina social o con esa doctrina moral de la Iglesia en los distintos aspectos. Veníamos hablando en el coche, Rafael y yo, cómo pues muchas veces desde posiciones muy ultracatólicas, pues determinado grupo y personas, por ejemplo, no cumplen en absoluto la moral social de la Iglesia. Muy devotos de San Juan Pablo II, pero no se han leído la Sollicitudo Rei Sociali ni la Labores Exercens y mantienen pues a sus empleados sin el sueldo mínimo y sin seguridad social. Se podrían citar muchos más ejemplos, ¿eh? Es decir, que esa falta de correspondencia entre la posición, la doctrina moral de la Iglesia y determinadas posturas teológicas no están solamente en un lado, están también en otros que a veces alardean de mucha ortodoxia. Por cierto, este libro tiene censura eclesiástica y la ha pasado, que es plenamente ortodoxo, si no el vicario general no estaría aquí, que conste. Nota a pie de página, una nota a pie de página. Bueno, pues la conjunción de estos tres datos, de estos tres factores, en cierto modo han generado lo que los especialistas llaman esa crisis contemporánea de la moral, que se manifiesta en 4 desequilibrios. El desequilibrio que hay entre la norma y la libertad, evidentemente a favor de la libertad. Lo importante es la libertad, yo puedo hacer lo que me dé la gana. La norma, en tanto en cuanto me puede servir, pues yo la sigo, la acepto, la ejecuto,
Me someto, aunque no suena muy bien, no es políticamente correcto, me someto a ella, pero lo importante es mi libertad. Entendida, pues, no, como diría nuestro querido y admirado San Agustín, elegir siempre lo que me hace realmente más persona, sino sencillamente elegir lo que me parece dependiendo de mis apetencias, aunque vaya en contra realmente de mi misma naturaleza o en contra de los intereses de los demás. Con este exacerbado individualismo que, por ejemplo, vemos tan difundido en el utilitarismo anglosajón, que tiene muy poquito de solidario, el utilitarismo anglosajón, que por cierto Esperanza Guisán era la introductora de ese utilitarismo contemporáneo. El desequilibrio entre conciencia y verdad, en detrimento de la verdad. Yo es que mi conciencia, bueno, habrá que ver si tu conciencia es errónea, invenciblemente errónea, como estudiamos en los manuales clásicos, si es una conciencia recta, pero la conciencia de entrada, pues, como decía el cardenal Newman, que es el primer vicario de Cristo en el ser humano, tiene que llevar siempre, evidentemente, al conocimiento de la verdad, no a una puesta en stand-by de la verdad porque priman otros intereses. Otro desequilibrio es el que existe entre la opción fundamental y los comportamientos concretos. Yo he hecho una opción fundamental en mi vida, que es la que da realmente valor moral a todos mis actos, pero si mis actos a veces son tan continuos que están evidentemente en contradicción con esa opción fundamental, pues ya habrá que dudar si esa opción fundamental es real o es sencillamente, cuando hablamos de opción fundamental estamos hablando de una opción de vida, estamos hablando de algo que involucra todo mi modo de pensar, mis criterios, mis juicios, mi modo de hablar, etcétera, etcétera, de mi compromiso, es decir, toda mi vida. Y finalmente, también hay un desequilibrio en las fuentes de la moralidad, Hay una ligazón que une las fuentes de la moralidad y al final, pues ese desequilibrio se ha roto en detrimento del objeto, con lo cual al final es la victoria de Maquiavelo, El fin justifica los medios. No, mire usted, no siempre el fin justifica los medios. Y ahí tenemos doctrinas como el teleologismo, como el proporcionalismo, como el consecuencialismo, también bastante difundido en ámbito anglosajón, que, por decir un ejemplo, llegan, como el caso de uno de los principales representantes del consecuencialismo, un pensador australiano de origen europeo, Peter Singer, pues que llega a afirmar que para que una sociedad del bienestar pueda mantener los servicios para la mayor parte de la población, si es necesario aligerar la carga de los dependientes, de las personas que hay que cuidar porque son dependientes, pues ya saben ustedes, viene el doctor Monte, como hacía en Madrid, y una sedación así estupenda y no tiene que cargar la seguridad social con tanto peso. Se produjo una anécdota graciosa y es que la madre de Singer tenía Alzheimer. Y le preguntaron que si él aplicaría su doctrina a su madre. No contestó. Pero, es decir, este señor, Peter Singer, fue recibido en el año 2004 en el Congreso de Diputados, al principio de la era Zapatero, con todos los honores,